¿Quién lleva la gorra? Jimena León. El gesto de ponerse la gorra, como un modo de leer e intervenir sobre el barrio frente a la violencia, existen muchas variables que explican el mundo, otros elementos que pueden provocar violencias concretas. Más información sensible, barrios complejos que se descuelgan y alteran su fragilidad por desbordes emocionales, por choque entre bandas, quilombo entre vecinos, por violencia policial. Cualquier situación puede ser germen de desborde. En cada escenario hay que mapear cuáles son los elementos que determinan la situación o que prevalecen como variables de explicación. Violencia institucional, gatillar fácil entre los pibes, linchamiento comunitario, choque entre bandas. Para poder intervenir hay que entrar en diferentes lugares y ver el plano sensible sobre el cual toda la violencia se despliega. Ponerse la gorra es hacer un cálculo de las fuerzas que se juegan en esa situación y actuar tratando de imponer una fuerza que ordene los elementos de lo sucedido. Esto lo pueden hacer diferentes actores sociales, con diferentes alcances y con diferentes gestos. Hacerse cargo del desborde. 1. Hacer una lectura de la inseguridad, riesgo, violencia. 2. Hacerse cargo del desborde. Se puede desprender muchas cosas, gestos comunitarios, aguante, creatividad, pero también es un signo de época el ponerse la gorra. Incluye y excede la criminalización, la vigilancia o la delación. Un robo, una pelea, un roce, cualquier microquilombo pone en evidencia la precariedad de las instituciones, del lazo social, de las redes cotidianas. Ya no hay nadie dueño de la gorra. Nadie tiene a su disposición el poder de marcar el orden de la calle, aunque todos quieran mandar. El engorrarse se acopla según la situación a poderes como el Estado policial, al gendarme, al mercado. La constante es el miedo, y la gorra funciona como una clave en esas relaciones. Su singularidad es que los cuerpos en los que se encarnan van mutando, al igual que los modos de operar. Sobre ese miedo se desplaza la gorra, el miedo al otro, que puede ser amigo, el conocido, cualquiera puede encarnar un peligro. Que el otro sea percibido como un peligroso y con temor no habla de la precariedad material, laboral de la vivienda, de transporte, sino también de la precariedad de los lazos sociales, en la convivencia y en la forma de vida posible. Un subtítulo. ¿Quién lleva la gorra hoy? Vos lleva la marca de la gorra y toca que te la vuelo ahora. G. Deleuze. Una sociedad solo le teme a una cosa, al diluvio, mala fama. A la pregunta la parieron los acontecimientos por esos días de diciembre del 2010. La fuerza del orden que entra en los barrios, el indoamericano y sus efectos, la creación del Ministerio de Seguridad de Gendarmería, recorrieron los barrios. Los vecinos salieron a la calle enfierrados. ¿Qué defender y qué? ¿De quiénes? Los mapas de inseguridad virtuales, las camaritas de seguridad que proliferan por todas las localidades del conurbano, las mesas de seguridad barriales planificando patrullajes por buenas sagacidades vecinales, gobiernos mediáticos de la inseguridad, jugueteando con los ánimos, el gatillo fácil y la muerte como fija, dos frases que se repetían en cada encuentro de los pibes. ¿Quién lleva la gorra hoy? Es una imagen del desborde, una pregunta que es como una investigación abierta, que encara sin cerrar ni codificar la complejidad de los escenarios urbanos y suburbanos de la actualidad. La apuesta no es fácil. Se trata de mantener audibles el grito interrogante sin volverlo certeza,
que cierra la pregunta y nos tranquiliza. ¿Por qué está tan al alcance de todos, sin ser exclusivo de nadie, el gesto de ponerse la gorra como un modo de leer y actuar sobre el barrio, la ciudad, frente a la violencia ambiente? Que los nuevos barrios, que son post-barrios o post-vecindad, sean más complejos. Significa que en sus calles, en sus pasillos, en sus cuadras, existen más variables que explican el mundo, más elementos que puedan provocar la violencia difusa del entorno, la violencia concreta de sus pliegues, pero también más información sensible, a veces sin procesar, en los pibes y pibas que la habitan, que a su vez están expuestos a esa sensibilidad sin filtro. Barrios complejos, que se desmoldan y alteran su fragilidad, tranquilidad por desbordes emocionales, por choques entre bandas, por quilombo entre vecinos, en la familia, por violencia de la policía, del gendarme y de alguno que se enfierra, como si cada gesto y cada movida que se arme hoy tuviera latente una dosis de quilombo a punto de soltarse. Cada fiesta, cada movida en la calle, cada negocio que se encare tiene un germen de desborde. Los posbarrios complejos no aceptan determinaciones, en última instancia, que provengan exclusivamente de pertenencias, de clases o grupos sociales específicos, de la impunidad del poder policial, de la presencia de narco o de banda, de la inseguridad, etc. Tampoco explican la situación de los barrios, una esencia de violencia azarosa, del que le toca. Que no haya elementos que sobredeterminen las secuencias de priori no significa que los dados no estén cargados. En cada escenario, en cada patrulla, en cada escenario, en cada pantalla del barrio complejo, hay que mapear cuáles son los elementos que determinan la situación o que prevalecen como variables de explicación. A veces será la violencia institucional, otra el gatillar fácil entre pibes, otra el linchamiento comunitario, otra el choque entre banditas, otra la pelea entre vecinos, otra la banda organizada. Si los barrios se pusieron más complejos, hay que entrarle desde diferentes lugares y ver el plano sensible sobre el cual toda esa violencia se despliega. Ponerse la gorra es hacer un cálculo de las fuerzas que se juegan en la situación y actuar tratando de imponer una fuerza que ordene los elementos de lo sucedido. Esta operación la pueden hacer diferentes actores barriales. Claro, no todos los gestos y actores tienen igual alcance y eficacia, pero sí comparten un suelo común y una tonalidad, una especie de saber leer y saber actuar. En los últimos escenarios, un arsenal de gestos que ya parten de la precariedad, tanto de su sentido más abstracto como el más concreto, como superficie barrial y operan con y en ella. Ponerse la gorra es una situación esporádica y cambiante, pero tampoco se trata de un puro azar. Y si bien ser protagonista de ese gesto está al alcance de todos, tampoco depende exclusivamente de una decisión, engorrarse. Implica un gesto y un movimiento, que es un hacerse cargo particular del desborde. Un hacerse cargo que en realidad es un segundo acto, ya que el primer movimiento es leer como inseguridad, riesgo o peligro, el escenario de la secuencia de desborde. De la precariedad y el desborde se puede desprender muchas cosas: gesto comunitario, aguante, creatividad. Pero también, y esto es un signo de época, el gesto veloz e indiscutido de ponerse la gorra, que incluye y excede la criminalización, la vigilancia o la delación, etc. Un robo, una pelea, un roce o una mirada cruzada,
Cualquier microquilombo barrial pone en evidencia la precariedad, no solo de las instituciones que intentan regular nuestras vidas, sino también del lazo y las redes cotidianas. Cuando se codifican determinados hechos del desborde, como inseguridad o como de ponerse la gorra, se personalizan, se subjetivan. Fue ese gilo, esa gila, ese rocho, aquel sacadito, esos atrevidos, los cachivaches. Devenires sociales que arraigan en situaciones más profundas y complejas. La misma imagen de llevar la gorra dice por sí sola que esa gorra está a disposición de todos. Ya no hay nadie de por sí dueño de la gorra. Nadie tiene una sola disposición, el poder de marcar el orden de la calle, aunque todos quieran. Ante el quilombo, crear asimetría y mandar. Por más que en el fondo se sepa que ese mando, esa situación volátil. El engrosarse real, más allá de lo anhelado, entonces se acopla, según la situación, a poderes, como el estatal policial o gendarme, el tranza, el del mercado, el de los valores familiares cristianos, etc. La constante es el miedo y la gorra como clave de la relación, y su singularidad es que los cuerpos en que los que encarnan van mutando, al igual que sus modos de operar. En otras palabras, ponerse la gorra es cifrar y ordenar la información compleja y múltiple que circula en los barrios actuales en términos de inseguridad y seguridad. ¿Sobre qué terreno se desplaza la gorra? Hay un trasfondo sensible que es el miedo, el temor hacia los que otros con quienes se convive en el barrio. El otro amigo, hermano de aquel, los que aquel barrio, los de aquella parte de la villa, el de la otra esquina. Puede ser un peligro, hay que estar atentos. Puede soltar una bala, a rodar por ahí mientras juegan los hermanitos. Puede chorearte, cagarte, llevarte a la mala vida. La gente se encierra en sus casas, los pibes no aguantan ese encierro y salen por ahí. Pero casi siempre el miedo como escenario barrial, que el otro pueda ser percibido como peligro, y con temor es una manera de recibir la precariedad. La precariedad totalitaria es la que manda y configura la piel sensible barrial. Una precariedad que no empieza ni termina en lo material, laburos, vivienda, transporte, sino que también está en la fragilidad de toda convivencia y en la precariedad de las formas de vida posible. En cuanto a entrecruzamientos y relaciones endebles, sin suelos comunes, en cuanto a imágenes compatibles, etc. El otro puede desestabilizar el frágil equilibrio que mantiene a las vidas en semiflote. Una madre puede denunciar a la policía, a su propio hijo, si ve que anda en alguna y pone en peligro el siempre endeble equilibrio del hogar. A sus otros hijos, el que dirán los vecinos. El otro que se cruza en mi camino puede ser chorro, aliado o sospechoso, aunque lo conozca o lo tenga a vista, pero primero siempre parece la marca. Ponerse en algún lugar del nivel de peligrosidad. Nunca es un par o parte de un mismo cuerpo, que junto al de uno puede sostener y armar vida. Precariedad que se totaliza también cuando las fórmulas hegemónicas es la autogestión de la propia vida. En esas condiciones armate una vidita y cargar con el peso de ello. En todo caso, si hay algo que puede escapar al marcaje de la peligrosidad, es concebir el otro como víctima y sujeto de la caridad, pero el suelo sensible es el mismo. El carozo del asunto sigue siendo el temor. La pregunta por ¿quién lleva la gorra? Nos tiene que llevar a la pregunta inversa. ¿Cómo se puede habilitar modos de habitar las situaciones sin engorrarse? O mejor dicho, cómo crear formas de cuidado
donde el otro no sea una amenaza o un damnificador. La tranquilidad de los pedidos de tranquilidad que no distinguen edades, sin inseparables de los efectores de terror anímico, viene de ahí. ¿Nace ya castrado, ya impotente por aterrorizados? Quizás por esto, el pedido barrial de la presencia de gendarmería responde a los intentos de gestión de esos signos de terror anímico, de fondo, más que una posición ideológica, un pedido de seguridad comunitario o un planteo de demandas sociales por derecha, lo cual vuelve todo más complejo. Aquí también estamos hablando de los estados de ánimo, donde casi siempre los desbordes ocupan una posición determinante. El desembarco de gendarme deja una imagen de tranquilidad en el barrio, que no se reduce a lo que sucede efectivamente en su accionar en la calle. Que estén patrullando o verdugueando a los pibes, por ejemplo. Hay un nivel de efectividad no necesariamente buscada, que modula los estados de ánimos del barrio previo. Lejos de ocultar o desactivar sus efectos, el rejunte y el hacinamiento muestra uno de los rostros más caóticos de la precariedad totalitaria, de la vida social como violencia latente y desborde permanente. Acá hay una flechita que habla, un subtítulo que habla de la vida mula. Hay una flechita que dice, armate una vidita y cargar con el peso de tu propia existencia en un continuo de situaciones de las cuales pareciera que no podemos salir, la vida mula. La vida loca aparece como un punto de fuga, de corte con ese continuo, un salto de liberación que solo resulta en revienta. Vida mula. Economía, guerra, códigos morales, formas de vida, trabajo, imágenes sociales disponibles. Todo eso es un continuo, una cadena continuum, ni teológico, ni dialecto, ni etapista, etc., sino puro movimiento, repeticiones, superaciones, complicaciones, salto para adelante y para atrás, circularidades. Podés detenerte en una de las instancias, estaciones de esa cadena y ver en ese detenimiento un mundo de reglas, luchas, códigos. Se puede ver el acto de consumir, el mundo del trabajo, el ocio, la vida familiar, el barrio, como instancias, escenas de esa película que es el continuum. Pero es imposible dejar de ver el continuum, dejar de enunciarlo, de hacerlo visible y problematizarlo, porque si no es una trampa, quedan indemnes las lógicas si te paras en alguno de los puntos y enuncias solo desde ahí. El trabajo dignifica, el consumo te libera, la familia te rescata, el barrio se milita. Si no ves el continuo y desde cada una de esas frases no pones en relación con el resto. Está frito, agilado, y no llevas a ver las profundas raíces de las estrategias vitales y sus perspectivas. Los pibes saben mucho de ese continuo. Son expertos en saltar roles, en transitar espacios, en ser echados de lugares y conquistar otros. Por eso vemos en ellos algo que nos permite reconstruir la cadena, desandar la cadena y mirar para adelante. Entrás un sábado a un local grande de Movistar y ves viejos, pibes chetos, pobres, laburantes, vagos comprando teléfono, diciendo desproblematizadamente, me robaron el que tenía, dame un G3 ZTZ con cámara. Saltás de escena y ahí ves una marcha. Una marcha que habla por la inseguridad, donde el padre de la víctima politiza el caso. Habla bien, denuncia el poco valor de la vida, se indigna, salta de escena y ves una familia de hoy, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vincula la escena? Vincular no quiere decir dar coherencia a todo explicar. ¿Cuál es el movimiento?
la vida mula. Como continuum de trabajo, consumo, pedido de tranquilidad, familia, realidad barrial, códigos morales, francisquismo, parejismo, etc., relija imágenes, escenas, vidas. No es menor el auge de la religión, como cierre por arriba de algo que ya venía haciendo solapadamente. Una aclaración. No se trata de un continuo cerrado y sin fugas. Al contrario, en cada una de las estaciones, en cada corte de esos flujos, hay un punto de desvío posible, raje. Un corte que puede ser, o bien, al toque axiomatizado, codificado y vuelta a insertar, luego por una moral. O bien puede implicar un salto de rol, potente, un salto de escenas liberadoras, una experimentación. Hay que detectar cada uno de esos detenimientos y ver si hay raje, creado o no. Y ahí sí, en uno de esos cortes cierto consumo libera. El consumo pillo, el que corta y fuga, no cualquiera o todo consumo. Cierta imagen de la familia te puede rescatar, o cierta experimentación te puede abrir a otra cosa, o no. O puede ese corte e intento caer de vuelta en una moral, en un código de reinsertar en la cadena y entonces, por ejemplo, la vida loca y lo experimentado, ahí a la oportunidad de experimentar. Se codifica como reviviente. Y volvés peor a tu continuum, más derrotado aún. Acá después dice que se podría ver, bueno, yo lo anoté, no sé si ver así, pero dice que se puede ver como la vida mula reflejado en el video ese de la ratita, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, después el otro subtítulo de este texto es Esa bomba de hoy, interiores estallados. Hay una profunda derrota social de la década ganada. La vida callejera, la vida vivida a cielo abierto. La calle murió, el barrio murió. Fueros varios de años de cielo abierto. De la esquina y el rock barrial, pasando por los piquetes, los estallidos de principio de siglo y la vuelta de la política. Hasta que el adentro, que ya estaba latente en el deseo del reparo y reparación social, y el consumo y el trabajo en lo mediático, empezó a devorarse cada vez más el afuera. Si hubo eficacia de la época del consumo para todos, del engorrarse y de la vida mula, se dio para adentro de los hogares. Cierre fuerte a través de medidos de tranquilidad y venenos morales en nombre del trabajo, la familia, el vecino, el honesto. Ahora todo es interior. Todos interiores, que aparecen infinitos y estallados. No importa cómo quedemos acá. La casa y los trabajos, las imágenes cotidianas de asfixia por hacinamiento, el parejismo o la familia tentacular replegadas en pocas habitaciones. Todos viven con el consumo y con la invasión de pantallas. Y todos los tamaños y formas que también ayudan a perforar ese rejunte opresivo. Me voy a las redes sociales y al YouTube, y tanto interior llama el desborde al reviente, al estallido anímico, porque todos estos interiores que parecen infinitos también parecen no tener fondo, o tener un fondo insondable y permanentemente desplazado, como si volvieran con una fuerza inusitada e imprevista, ese boomerang barrial que todos les habían arrojado los pibes del fondo. Otro fondo, siempre movedizo. Sí, todo lo que sucedía en la parte tranquilidad quilombo, términos menos políticos y estatales, justamente atravesada ya una década de la vuelta del Estado y la política, y más del orden de los nervios,
los estados de ánimo y los malestares de los cuerpos exigidos al máximo pero agotados. Cuerpos distintos a aquellos invisibilizados del 2001, aquellos expulsados por sobrantes cuya apuesta era politizadora. En este diciembre del 2013 es difícil explicar los saqueos, solo por el hambre o la escasez, ni tampoco hay piquetes para interrumpir la circulación de la mercancía, para pocos. Los saqueos son para aumentar el flujo de consumo, para revender aún lo sacado en el barrio, y los piquetes y barricadas se activan ante el servicio que colapsan. El circuito se acelera y no puede detenerse, consumo para todos, permanentemente. No pare, sigue, sigue, sigue. En los barrios del 2001, en la periferia de la ciudad, se organizan los movimientos de trabajadores desocupados, en alianza con la militancia política. Se juntan los pibes en la esquina, de fondo suena un rock barrial y cumbia villera. Aún la precariedad, los lazos sociales que se mantienen, redes que siguen conteniendo. Diciembre del 2001 es un barrio en movimiento, conocido y cartografiado por militantes, dirigentes sociales, manzanera y doñas de comedor. Y también hay terror. En la noche de los desocupados y de los empobrecidos hay fogatas, fierros y palos para proteger la poca propiedad que queda y para defender de los que vienen del fondo. El mapa lo completa la policía, asesinando liberadamente, liberando zonas para los saqueos y el agite, propagando miedo, marcando militantes. Jornada del 2001 de antagonismo nítido, contra los políticos, contra la policía, contra la gobernabilidad neoliberal. Que se vayan todos es la expresión de la voluntad de instituyentes. Es la traducción a eslogan del extendido malestar político. Si los muertos del 2001 no son vidas políticas, la mayoría no tenía inscripción partidaria o militantes previa. Si fueron y serán vidas politizadas por el acontecimiento. Los barrios de este diciembre son otros. Escenarios de guerras sociales difusas mostraron jugadores que resultaron bien entrenados ante situaciones de quilombo extremo. Pibes silvestres, vecinos, policías y doñas, todos parecían saber qué hacer, cómo organizarse para saquear, cómo vender o mover lo obtenido, cómo negociar con la cana, cómo enfierrarse y armar verdaderos comandos antivandalismo. Saberes que se caldearon con la década ganada. Subjetividad con gimnasia de engorrarse, ya que en la cabeza y el cuerpo curtidos para una próxima. Pantalla que, sin embargo, ya está sucediendo o siempre estuvo sucediendo. Nuevas y diferentes lógicas de la precariedad para barrios que han mutado. Nuevas sensibilidades que arman redes contingentes y momentáneamente para defender la propiedad. Y los estados de ánimos que ella encierra, redes contingentes, pero que mostraron su eficacia cuando cierto pacto, como el de la policía y el poder político, se rompen. Ahora empezamos otro subtítulo que dice: estos son los pibes silvestres. ¿Qué dice? Toda alegría proviene de una sensación de poder. Supermercado. Creo que yo escuchaba esta canción. Otros cuerpos son la protagonista de lo que viene y no, ya de los picos y la pala, sino los de la guita y la joda. También se los conoce como disponibles. Reducidos. Mentirosa fórmula. No estudia ni trabaja. Sobre todo por aquellos que los quieren disciplinar, contener o utilizar como fuerza de trabajo para los emprendimientos delictivos policiales. La hipótesis de la disponibilidad pretenden explicar las relaciones hipnóticas
entre los pibes y el consumo. Acá hay una flechita que muestra de los pibes silvestres, visto como disponibles fuerzas de trabajo para los emprendimientos delictivos policiales. Los pibes silvestres son un ministerio y son los protagonistas de la mayoría de las escenas que incomodan. No tienen una relación pasiva con el consumo, no medicalizan. Todo discurso, vuelvo al texto, todo discurso que parte de una mirada externa que intenta institucionalizar una relación siempre abierta que los pibes tienen con el mercado. Los pibes silvestres, aquellos que son medios, un misterio, una incógnita, pero que sin embargo son protagonistas de la mayoría de las secuencias barriales que incomodan. No tienen una relación pasiva con el consumo, no medicalizan ni privatizan su insuficiencia y su dolor. Lo hacen combustible para la fiesta explosiva, pura rapacidad y agite. Saben que vendrá el bajón, que toda vida loca trae vueltos, que el infinito quema, pero ese es otro tema. Pero los pibes no están disponibles, sino dispuestos, sensibles a jugarse en un saqueo, como lo hacen cuando salen a robar o cuando ingresan a una banda narco o cuando viven cotidianamente en sus vidas. Disposición e inteligencia para saber moverse en los nuevos barrios, para afrontar verdugos, gendarmes, para desoír mandatos sociales. ¿Serán los pibes silvestres el legado no político de la década ganada para el futuro que vendrá? No lo sabemos aún. Curtidos en la ambigüedad y la amoralidad del consumo, en donde vale todo. Los pibes silvestres pueden ser soldaditos de las guerras de narcotráficos, pueden ser empleados de las bandas de arma a la gorra, o pueden ser los que salten y vayan a enfrente cuando se limite el consumo para todos, o los que pongan a preguntas más potente a la sociedad mula, la de la pobreza dócil y moral que ya se empieza a predicar. Mientras tanto, los pibes silvestres están de fiesta, a puro ritmo, entrenando para protagonizar la década que viene. Piensan como chicos de diciembre que son, que Navidad puede ser todo el año. Imaginan la fiesta de mañana que ofrecerá la vida loca, entre ruido y cohete y balas, con fondo de cumbia y nada más. Los pibes silvestres brindan con unos vinos espumantes bien chetos y la agitan, cantando. Si el presente es el consumo, el futuro es nuestro. Acá hay algunas notas que dicen: la disposición e inteligencia para saber moverse en estos nuevos escenarios, para afrontar el verdugueo gendarme, para desoír el mandato social. Y acá hay otra flechita que muestra al soldadito que dice: puede ser soldaditos, pueden ser empleados de la banda que armen la gorra, o pueden ser los que vayan al frente cuando se limite el consumo para todos, a los que pongan las preguntas más potentes a la sociedad mula. Bueno, noviembre del 2013. Este es el texto de Jimena Barón. Espero que les sirva.